Todo está en silencio y puedo escucharme internamente, como si estuviese sumergida en el fondo del océano. Y tú estás allí, en todo, y todo a su vez está y ha estado contigo. Para mí, ser un alma del mundo significa sentirse pura esencia y vitalidad con lo que nos rodea. Es entendernos como una parte de un todo. En esa conexión intrínseca que tenemos todos con la energía que fluye a través de todos los objetos. Poder aportar desde mi arte a la transformación en la realidad inmediata. El tema de Anima Mundi nace de la sensación y la contemplación fluida y lúcida de los momentos de sincronía a los cuales llamé. Esos momentos en los que el espacio-tiempo se dilata de tal forma que somos capaces de abrir nuestra conciencia y comenzar a experimentar desde todos nuestros sentidos y desde nuestro espíritu el alma del mundo. Primera pieza habla sobre el tema del tiempo, esta pieza es redonda, y la segunda pieza habla sobre el tema del espacio, y esta pieza tiene forma cuadrada. Entonces en estas dos piezas se proyecta la imagen de la actriz, que es una representación simbólica un poco de mi cuerpo, cuando está inmerso en esos momentos de sincronía. En ambas piezas lo importante es que los elementos y fuerzas que están confluyendo y componen al personaje oscila siempre entre el cuerpo del personaje y lo que le rodea. Cuando se empieza a experimentar un poco ya desde la materia misma que es el audiovisual, desarrolló una serie de ejercicios y experimentaciones con texturas para ir encontrando como eso en la materia misma de la imagen que quiero expresar para poder volver la palabra una imagen y una sensación. Hice una selección de materiales dependiendo de cada uno de los elementos de la naturaleza y los asociaba con las piezas. Los elementos como la tierra iban más hacia el lado de la pieza de espacio y los elementos acuosos iban más hacia el lado de la pieza de tiempo. Llega a mí este instante, como un corrientazo eléctrico en mi cabeza. La pieza de espacio es un espacio enmarañado donde vemos y sentimos las redes, las líneas que conectan la energía del todo. No hay arriba ni abajo, no hay izquierda ni derecha. El espacio era un personaje, líneas, puntos que interactuaban con el personaje de la actriz y estaban en constante construcción el uno con el otro. ¿Y por qué nos ayudan? ¿Por qué? No lo sé, pero construyeron este espacio tridimensional dentro de su realidad de 5 dimensiones para permitir que entendieras. Creo que no funciona. Claro que sí. Ya viste que aquí el tiempo está representado como una dimensión física. Ya descubriste que puedes aplicar fuerza a través del espacio-tiempo. El gran referente es la película de Christopher Nolan, Interestelar. Por eso es que este espacio estaba entendido como una red de conexiones, como una maraña de planos solapados los unos con los otros, multiplicados y llenos de líneas que componen formas y que estas formas componen planos que van hacia el infinito.
Shiharu Shiota fue uno de los grandes referentes también para la construcción de este espacio. Ella utiliza la lana negra para simbolizar un poco la profundidad de la explosión de la vida en el Big Bang. Desde la materia me empezó a dictar un poco como la búsqueda física de la construcción de la estructura de espacio. La forma esférica de la segunda pieza evoca el inicio y el fin simultáneo, y aquí empezamos a experimentar los ritmos vitales, como por ejemplo los líquidos amnióticos, las voces externas distorsionadas que percibe un bebé en su vientre. Respecto a la construcción de las piezas, se comenzaron con bocetos, con modelados en 3D también para medir un poco el tamaño de las estructuras, su forma, sus texturas, todo lo que con ellas se debía hacer. Con la pieza de tiempo se decidió crear una estructura metálica y rodearla de fibra. Se buscaba un material en el que se pudiera proyectar, que se entendiera la imagen, pero que fuera un material natural. El espacio cuadrado daba una exploración sobre la solapación de planos que se buscaba en la pieza de espacio, y se tejió con lana solapando los planos. La construcción de los dos espacios fue algo que tomó bastante tiempo, muy chistoso porque en mi casa no había todo el espacio disponible, entonces mi hermano tuvo que mudarse a mi cuarto también, y utilicé el cuarto de mi hermano como lugar de trabajo. Desde la actuación fue bastante interesante. Yo realicé el casting un poco buscando que el cuerpo de esta persona que fuera a interpretar esas sensaciones fuera un cuerpo dispuesto, abierto a la experimentación. Eso fue una de las grandes búsquedas, porque estaba buscando a alguien que supiera de danza un poco, pero también que supiera de actuación como tal. El reto fue encontrar a alguien que con su cuerpo tuviera la capacidad de moldear y sentir lo que le rodea y expresarlo en su cuerpo. Entonces las fuerzas físicas, como el agua, como el fuego, como la tierra. Respecto a la parte actoral, también era bien interesante el conocimiento previo que tenía la actriz Allison sobre la danza Butó. Los ejercicios de preparación e interiorización del cuerpo en relación a apropiar esos elementos o sensaciones en sí mismo. Como el cuerpo estaba en relación a diferentes factores en cada una de las piezas. Fue jugar con ella a que yo era ese punto o esa línea que iba a intervenir en el video, volverme yo esa fuerza que a la hora de grabar no iba a estar presente. Escena E8, danza electricidad, toma 1. ¡Acción! En Anima Mundi el trabajo con el cuerpo apuntaba a volver visibles unas energías que eran invisibles. Uno de los referentes aquí en el trabajo con el cuerpo fueron las cronofotografías de Marey, en el que en realidad el movimiento era lo que quedaba del cuerpo, de la vitalidad del cuerpo. Me interesó el trabajo de Lorelei Pepí con su animación Grace, en el que el
El lugar o el escenario está compuesto por una lucha constante de materias. Fueron 2 días de rodaje de la pieza, las acciones físicas todas fueron filmadas en croma, también eso fue uno de los grandes retos técnicos, yo nunca había trabajado con croma, entonces la iluminación fue un reto, la actuación, el trabajo en el espacio, en el estudio de televisión, con cámaras de alta gama, entonces la capacitación con la universidad, como todo ese proceso que hubo alrededor de la filmación. La concepción de la pieza no solamente conllevó un proceso de filmación, sino en postproducción también un montón de procesos desde la ilustración de personajes, la animación de estos personajes, la animación de texturas, de formas, de líneas. Lo que más me llamó la atención de la temática de Animamundi es que aborda todos los elementos de la naturaleza desde una perspectiva sensorial, como una reinterpretación de cómo el ser siente cada uno de los elementos, agua, aire, tierra. Yo creo que el mayor reto a nivel sonoro, aparte de traducir las ideas de la creadora, era poder construir las capas sonoras, porque como lo interpretaba yo era como muchas texturas sobrepuestas, entonces tratar de llevar eso al sonido fue un reto bastante difícil. A la hora de realizar el diseño sonoro fue bastante interesante porque el reto más grande para mí como realizadora en ese proyecto en específico fue encontrar la forma de verbalizar las ideas sonoras que yo tenía en mi mente o el universo que yo quería explorar, la atmósfera que se quería crear en cada pieza. Al principio era algo mucho más simple, un tratamiento de los sonidos mucho más unidimensional, lo cual al final se convirtió en capas de sonidos que generaban esta atmósfera de los diferentes momentos de la pieza. Empezamos de la exploración de fuego, de los elementos básicos, y luego ya empezamos a construir realmente las capas de las atmósferas, agregar poco a poco los sonidos, como este de fuego también sirve con algo de agua, también a darle una caracterización sonora a cada uno de los elementos, además de recrear la atmósfera. Entonces era esa búsqueda de los conceptos más metafísicos y como unos conceptos más abstractos, volverlos a lo sonoro, eso fue uno de los grandes retos. Como con esos momentos donde te fundes como con cosmos, pues, pero como la simbología en general, el uso de los recursos me gustó bastante. Y pues la parte de los múltiples yos, como las múltiples facetas de uno mismo, y luego fundirse como en todo eso, y los visuales ahí como que me hicieron sentir súper chévere, no sé, me gustó. Me parece muy chévere porque es una experiencia inmersiva en la materialidad, o sea, porque es un círculo, porque es como esta paja, sí, todo me pareció súper. O sea, y en general toda la instalación me parece increíble y que hayas puesto espacio-tiempo, o sea, como que tiene muchas cosas que resuenan con intereses que también tengo como artista, entonces me parece. Ese espíritu que todo lo penetra, es decir, que configura todas las cosas, es el alma del mundo. El alma del mundo es, por lo tanto, una cierta vida única, que llena y se infunde en todas las cosas, uniéndolas y conectándolas en forma de hacer una la estructura del mundo.